Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro González, estudiante de segundo semestre de Derecho Virtual en el Politécnico Gran Colombiano. El propósito de este video es sustentar la última entrega o la entrega final en la materia Constitucional 1. Y para ello me permito presentar a mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Melba Lucía Flores, soy estudiante de segundo semestre de Derecho Virtual. Buenas noches, mi nombre es Alessandra Cosio, estudiante de segundo semestre de Derecho. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Salcedo. Soy Omaira Liliana Ebrat. Y estamos entregando el desarrollo del módulo 7 y 8 de Derecho Constitucional y en él vamos a analizar la situación que se presentó en la vereda Balacote del municipio de La Paz del Río en Boyacá. Esta situación se origina por la firma del contrato por el señor alcalde, donde le da una concesión a una empresa, Minas del Río, para la explotación minera con explosivos por un tiempo de 40 años. El objetivo de nuestro trabajo es identificar en esta situación qué principios se transgredieron. Hemos identificado varios. Quiero comenzar por el principio de la legalidad. El principio de la legalidad está consignado en el artículo 6 de la Constitución Política. ¿Qué dice este artículo? Establece que toda autoridad debe actuar dentro del marco de la ley. Esto significa que cualquier acto administrativo, normativo, debe ajustarse a las disposiciones legales vigentes. Las disposiciones legales vigentes para la minería las consigna la Ley 685 del 2001. ¿Qué dice la ley? Dice que la única entidad que está autorizada para dar las concesiones es la Agencia Nacional de Colombia y dice que las concesiones no se pueden dar por más de 30 años. Entonces claramente se ve que con el acto realizado por el señor alcalde se transgredió este principio de legalidad porque él no era la autoridad competente y en segundo lugar no violó el tiempo que estaba permitido en la ley, que era de 30 años, y lo firmó por 40 años. Segundo, quiero mencionar el principio de la supremacía constitucional. ¿Qué dice el principio? Este principio está consignado en el artículo 4 de la Constitución y establece que la Constitución es la norma de las normas y que todas las normas inferiores deben la Constitución prevalece por cualquiera de norma inferior, llámese ley, decreto o actos jurídicos. Por los mismos elementos que mencioné anteriormente, la minería está regulada por la ley 685 del 2001 y el señor alcalde, con la firma de este contrato, no era ni la autoridad competente y fuera de eso violó el tiempo establecido para definir las concesiones, que es solo de 30 años. Correspondieron en este caso dos principios: el principio de la protección del medio ambiente y la salud pública y el principio de la participación democrática. En el principio de la protección del medio ambiente, esta comunidad tuvo vulnerado este principio. ¿Por qué? Porque con las continuas detonaciones, con el continuo polvo que había continuamente, la salud de sus habitantes se estaba viendo afectada. Y esto conllevó a que ellos se unieran entre todos y demostraran mediante el voto el principio de la participación democrática en las urnas y demostrarle al gobernador, al alcalde, que eran ellos quienes debían protegerlos. Y así lograron que mediante el voto popular esta situación cambiara totalmente, llegando a un feliz término, pero con algo agridulce. ¿Por qué? Porque estos dos principios fueron transgredidos por un largo tiempo y llevaron a consecuencias que probablemente aún en la comunidad se recuerdan. Estos dos principios son importantes y muchas veces se olvidan por parte de nuestras alcaldías. Bueno, y siguiendo con la línea que planteaba nuestra compañera respecto a los principios constitucionales que pudieron haberse visto afectados, en el caso propuesto, importante mencionar o agregar uno más, y es el principio de la prevalencia del interés general sobre el particular. Y es que desde la Constitución de 1991, en su artículo primero, establece este principio como rector del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, en el artículo 58 de nuestra Constitución establece el derecho a la propiedad privada y pues en efecto el propietario de este bien inmueble o del predio en el que se ejecutan las labores de minería pues tendría algún derecho para hacer uso y sacar beneficio de su predio, pero también lo establece la Constitución que esta propiedad privada debe cumplir una función o una responsabilidad social y ecológica, pero centrémonos en este concepto de la función social, pues obviamente ya hay una extralimitación y ya dejó de prevalecer el interés general en el momento en el que hay un detrimento a la salud de sus vecinos o al derecho que tienen a un ambiente sano con la explotación de esta mina. Sin embargo, estos conceptos los deja claros, los amplía la Corte Constitucional en la sentencia C-196 de 2016. Bueno, y en segundo lugar, pues me permito dar respuesta a uno de los interrogantes que se plantearon en el cuestionario, que nos indica que si se transgredieron o no los principios de supremacía constitucional y de legalidad. En esta pregunta, pues la respuesta sería afirmativa. En efecto, hubo una violación a estos principios constitucionales y para ello pues tenemos que atender lo dispuesto en la sentencia C-054 de 2016 en lo concerniente al principio de supremacía constitucional. En ella pues la Corte Constitucional nos lo conceptualiza un poco más ese principio y nos dice que tiene dos posibilidades o dos consecuencias normativas y el primero de ellos es que no hay una norma o no se puede producir una norma que tenga una prelación sobre la Constitución. En ese entendido, pues aun cuando los acuerdos internacionales se acepten y se ratifiquen por Colombia, estos no tienen una superioridad sobre la Constitución, sino que mantienen un nivel similar a la Constitución. En ese orden de ellas sería la primera consecuencia. Y la segunda sirve de parámetro para la expedición de normas tanto formal como material. Y ese parámetro y estas previsiones que conforman el contenido orgánico de la Constitución política, en donde determina el régimen de competencias para la producción normativa y tanto para la producción normativa como para las competencias de los funcionarios públicos. Y en este caso, en el artículo 315 de la Constitución, pues establece unas competencias, unas atribuciones para el señor alcalde municipal y pues en evidencia se extralimitó en sus competencias, puesto que existe una ley que regula el tema de la licencia o las concesiones mineras. Bueno, y por otro lado, en lo que respecta al principio de legalidad, también debemos remitirnos a una de las sentencias de la Corte Constitucional, la C-710 de 2001, donde la Corte Constitucional nuevamente nos amplía un poco más el concepto del principio de legalidad. En este nos dice que tiene dos condiciones, y es que cumple como principio rector del ejercicio del poder. En este nos parece bastante pertinente tomarlo en cuenta para nuestro caso, en el sentido en el que predica que todo acto, toda actuación administrativa, judicial y demás debe estar contenida en alguna ley, debe estar prescrita, definida de forma clara y expresa en alguna ley. En este caso, pues evidentemente el señor alcalde, hay una ley que regula el tema minero, en el que le atribuye a otra entidad del orden nacional estas atribuciones para conceder estas licencias mineras, y pues en extralimitación de sus funciones el señor alcalde toma la decisión de otorgarle una concesión minera a una persona sin el lleno de los requisitos legales, yendo en contravía de este principio constitucional. Explicaré sobre la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad a la explotación de minerales en Colombia. Vamos a analizar las razones detrás de esta medida, los derechos afectados y cómo la Corte Constitucional ha intervenido en este caso.
Todo comienza con el decreto 2090 del 2002, un decreto que ha sido declarado inconstitucional. ¿Por qué? Básicamente, este derecho violó los principios fundamentales del orden jurídico colombiano, afectando actos administrativos relacionados con la explotación minera. Las razones por las que este decreto se consideró inconstitucional pueden agruparse de dos categorías principales. La primera, desconocimiento de la reserva de ley. Esto significa que no se respetaron las normas legales necesarias para regular la explotación de recursos minerales. Y la segunda, violación del principio de legalidad. Este principio asegura que toda actividad del Estado debe estar basada en ley, algo que aquí no se cumplió. Además de esto, tuvo graves implicaciones para el derecho debido al proceso administrativo. Por ejemplo, se desobedeció el principio de legalidad, se restringió el derecho al debate probatorio, se negó el acceso a un proceso adecuado. El rol de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en su supremacía T-342 del 2019, reafirmó la supremacía de la ley y destacó la necesidad de que el Congreso regule estas actividades de manera participativa, respetando los derechos territoriales. Por ejemplo, en el numeral segundo de esta sentencia, la Corte reitera lo siguiente: el Congreso debe definir mecanismos de participación ciudadana y establecer instrumentos de coordinación entre la nación y el territorio para asegurar que las decisiones sobre minería y recursos naturales sean consensuadas. Decisión final. Como resultado de esta decisión, la Corte declaró la nulidad de dos resoluciones emitidas por Ingeominas: la STC número 02996 del 13 de diciembre del 2005 y la SCT número 350 del 12 de mayo del 2008. Esta marca un precedente importante en la regulación de la minería en el país. En conclusión, este caso nos recuerda la importancia de respetar el principio de legalidad y garantizar los derechos fundamentales de cualquier actividad que involucre nuestros recursos naturales. También subraya un papel fundamental de la Corte Constitucional en proteger la supremacía de la ley. Espero que esta explicación haya ayudado a entender el tema. En este caso concluimos que se transgredieron los principios de legalidad y supremacía constitucional, ya que el contrato de concesión otorgado por el alcalde municipal es inválido por haber sido expedido sin competencia y por otorgar un plazo de 40 años superior al permitido por la Ley Nacional Ley 685 del 2001. La actuación del alcalde viola la jerarquía normativa, ya que se sobrepone a la Ley Nacional Ley 685 de 2001 y contraviene a las disposiciones constitucionales. Además, el impacto ambiental y la afectación a la salud de los pobladores de la vereda Colacote transgreden principios constitucionales relacionados con el derecho a un ambiente sano y a una salud pública. Finalmente, la falta de respuesta de la administración municipal a las quejas de la comunidad y la necesidad de recurrir a la consulta popular evidencian la insuficiencia de los mecanismos de participación para proteger los derechos de los ciudadanos. Por tanto, se concluye que la administración local actuó de manera ilegal e inconstitucional al otorgar la concesión minera sin los requisitos formales y al no intervenir adecuadamente para proteger la comunidad afectada por la minería. Recordemos que los principios del ordenamiento jurídico son los principios generales del derecho, son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad que le otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto a la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Presentamos algunas sentencias emitidas por la Corte Constitucional defendiendo el ordenamiento jurídico minero. Sentencia 259-16 de la Corte Constitucional de Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Sentencia 389-16 de la Corte Constitucional que añade que la actividad minera va ligada a los instrumentos jurídicos y normas de contenido ambiental establecidas en el ordenamiento minero. Resalta el respeto a las normas ambientales, condiciones mínimas del derecho al trabajo, permitir el aprovechamiento de los recursos naturales sin sacrificar esta posibilidad para generaciones futuras y el respeto de los derechos de pueblos indígenas. Bueno, y esta ha sido la intervención de todos nuestros compañeros de grupo. Espero este video cumpla las expectativas académicas y sea de su agrado. Feliz día para todos.